Gracias, Carmen. Javier Navasoria es el único contador, por así decirlo, dentro de esta trama del caso Veracruz y Javier Duarte de Ochoa. Ha sido el único contador de 39 empresas que menciona la Unidad de Inteligencia Financiera que manejaron recursos en su investigación para determinar la supuesta complicidad de Javier Duarte de Ochoa y otras 8 personas más en una red de delincuencia organizada. Javier Navasoria llevó la contabilidad básicamente de 3 empresas, Carmen. Las empresas son Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, que también fue parte de esta transacción en la compra de los terrenos del Ejido Lerma en Campeche. En ese orden también fue nominado comisario en Consorcio Brades SASB, otra de las empresas ligadas a las compras de los terrenos. Fue también comisario en Cine Libélula SADCB y Corporativo Sosos SADCB, donde ahí en esta tercera empresa recibió poderes limitados fiscales, pues para hacer todos los trámites contables y fiscales de las empresas. Básicamente la participación de Javier Navasoria es en estas 3 empresas como contador que llevaba la administración y que después se ha sabido que sirvieron como empresas fachada para comprar los terrenos que se encuentran en estos momentos en la causa penal 97-2015 y por la cual se le giró una orden de aprehensión. Se dice básicamente, Carmen, que él fue el contador que hizo posible esta magia de ir y venir de dinero para justificar el ingreso al sistema financiero del país. Bueno, en ese sentido, Carmen, la defensa de Javier Navasoria en España busca impugnar el proceso de extradición que presentó la PGR, nos han confirmado fuentes judiciales españolas. El abogado de Navasoria, que también es acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero, busca impugnar el acuerdo del Consejo de Ministros que determinó la continuidad del caso ante la Audiencia Nacional Española. Mientras el defensor de Navasoria, el español Ismael Oliveri Romero, pretende tumbar la extradición a México de su cliente, Carmen, la PGR acreditó un equipo de 3 abogados más la semana pasada que busca reforzar el trabajo en Europa del equipo encabezado por José Humberto Portillo Sánchez, agregado de la PGR en ese continente. El procedimiento de extradición de Navia ha pasado en estos momentos, Carmen, amigos, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española, o concretamente a la sección tercera. Ismael y Romero, el abogado defensor de Navasoria, presentó la semana anterior este escrito a la sala en el que se alega indefensión e imposibilidad de verificar los requisitos de la ley debido a que la orden de aprehensión por la que se detuvo a Navasoria no contiene descripciones que vinculen a su cliente con los delitos que le siguen en México. En México, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Gerardo Moreno García, dictó el 13 de octubre una orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa y Nava, entre otros. Sin embargo, Carmen, en las 21 páginas de que consta la orden de aprehensión emitida por el juez Moreno García, a decir de su abogado, a Javier Navasoria no se le pudo demostrar ni una sola descripción de su conducta. Hemos tenido acceso a esta orden de aprehensión por parte de las autoridades españolas, las hemos hecho llegar a la mesa de redacción de Aristegui Noticias, y verificando esta orden de 21 páginas, solo se observa que en esta causa penal 97-2016, corrijo, solo se enlista a Navasoria al inicio de la misma, pero en ninguna de las 54 pruebas aportadas, Carmen, en esta misma orden de aprehensión se le relaciona al mismo Navasoria con los hechos. El otro momento en el que se nombra a Navasoria es en la página 17 y 18 de la orden de aprehensión dictada por el juez Moreno García y que registra sobre su resolución tomada ese 13 de octubre del 2016 a las 17:34 horas. Dice el abogado de Javier Navasoria que no existe ni un solo hecho que supuestamente permita determinar si existe una doble incriminación, es decir, Carmen, si la conducta de Navasoria hubiera sido también en España un delito. Por esta causa, Oliver y Romero abrió este expediente ante el más alto tribunal de España, que de comprobarse, Carmen, podría declarar la nulidad del proceso de extradición iniciado contra Navasoria y la nulidad de su encarcelamiento.
Mientras Oliver y Romero, el abogado en Nava Soria, conocido especialista en defensoría de algunos mexicanos en el pasado, da la pelea solamente él. La PGR acreditó el 1 de agosto ante las autoridades españolas. En el proceso a los abogados Manuel Medina González, Manuel Gómez Hernández y Miguel Ángel Morillas de la Torre. Es algo similar a lo que sucedió en las audiencias iniciales de Javier Duarte Ochoa, donde mandaron un primer equipo de fiscales y como vieron que no estaban funcionando las cosas, después mandaron al director del Aceido, a Óscar Lira Lara, para reforzar el equipo. Bueno, también en Europa, en el caso de Javier Nava Soria, la PGR está reforzando a sus abogados en Europa. Este proceso continuará, Carmen, por varios meses, pero lo importante es que de comprobarse las teorías del abogado de Joaquín Nava Soria, es posible que se pudiera declarar un proceso nulo y la libertad del mismo, ya que en la orden de aprehensión no se vincula en ningún momento, como puedes tú también analizarlo en la copia que te he hecho llegar, de Nava Soria no se le vincula en ninguna de las 54 pruebas ofrecidas hasta el momento, Carmen. Pues estaremos al pendiente, Víctor Hugo Orteaga, porque estamos, pues siguiendo de cerca lo que determine en este caso la Audiencia Nacional Española, las autoridades españolas sobre este personaje cuyo papel pues se relaciona con la contabilidad y administración de empresas, hasta donde entiendo en tu explicación, es, digamos, el contador, el responsable de las contabilidades no tanto gubernamentales, sino externas. Es correcto, de 3 empresas de Moisés Mansur y de José Juan Janeiro, quienes sabemos son los principales operadores identificados por las autoridades, los principales operadores financieros de Javier Duarte Ochoa. Javier Nava Soria, aduce su abogado, recibía la paquetería de los gastos mensuales y procesaba la contabilidad sin tener aparentemente, según su defensa, el conocimiento de este caso. Vamos a ver qué dicen los jueces. Lo cierto es que, en efecto, tras revisar la orden de aprehensión que nos han hecho llegar las autoridades españolas, no se ve en ningún momento en el cuerpo de esta orden de aprehensión girada por el juez Moreno García, no se ve una vinculación a todos estos hechos que se le han imputado, no así como a los demás involucrados, donde la orden de aprehensión es muy clara y precisa cuál fue el papel que jugó cada uno de los personajes involucrados en esta supuesta red de delincuencia organizada, Carmen. Pues estaremos al pendiente de este caso, de esta parte de la historia sobre este hombre de nombre Javier Nava Soria, que se encuentra en España y que está, pues tratando de evitar el proceso de extradición que presentó la PGR en su contra. Estamos al habla, Víctor Hugo, gracias por estar aquí para compartir las informaciones a las que has tenido acceso y que forman parte, pues muy importante de los últimos años de lo que está pasando en Veracruz. Gracias, Víctor Hugo, estamos al habla. Gracias a ti, Carmen. Buen día. Igualmente, buen día a Víctor Hugo Arteaga con todas estas informaciones sobre el caso Veracruz.